ni feminismo, ni masculinismo. Igualdad. El día de hoy es 10 de marzo. Tiene, pues no mucho, realmente un par de días, que se celebró el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Y se impone una reflexión. Ahora, nosotros no vamos a hablar solamente de un día, del 8 de marzo. No. Vamos a hablar simultáneamente comparando al 8 de marzo con el 19 de noviembre, que es el Día Internacional del Hombre. Lo primero que tenemos que decir en esta comparación es lo obvio, o realmente ni siquiera necesitamos decirlo: la publicidad. La publicidad en lo que se refiere al 8 de marzo es abismal, abrumadora. En todos lados, en México y el mundo, se le da difusión a este día, el 8 de marzo, hace 2 días. En cambio, el 19 de noviembre, honestamente, pasa sin pena ni gloria. En la mayoría de los casos, en realidad, no es ni siquiera conocido. Esa es una primer punto a comparar. Y el segundo, podríamos decir que es, bueno, un segundo, no es el segundo como que ya solamente son dos, sino que pobre análisis. El segundo realmente es casi lo mismo que el primero. ¿Cómo se celebra? Pues nuevamente, como hay mucha publicidad para el 8 de marzo, se celebra internacionalmente con marchas, mítines, se convierte en, bueno, en algunos países es oficialmente un día de asueto, y en el caso del Día del Hombre, como ya lo dije, realmente pasa sin pena ni gloria. Yo soy igualitarista, y al serlo, podría pensarse que voy a decir que ambos días son igual de importantes. En realidad no. En realidad no voy a decir eso. Conclusión por delante para no ser ambiguos. El día 8 de marzo es más importante que el 19 de noviembre. El Día Internacional de la Mujer es más importante que el Día Internacional del Hombre. Y sí, si yo empiezo el video diciendo ni feminismo ni masculinismo, igualdad, ¿con qué argumento voy a decir, sin embargo, que el Día Internacional de la Mujer es más importante que el del hombre? A ver, para hacerlo, voy a llamar la atención en dos aspectos. Uno, el más importante, que es un día conmemorativo de algo pasado. ¿De qué pasado? ¿De qué específicamente qué es lo que se está celebrando? La victoria del movimiento sufragista, que después de tanto tiempo le dio, consiguió que las mujeres pudieran votar. Pero, ¿y si de verdad es tan importante el sufragismo? ¿Fue tan importante? Un movimiento político, activista, feminismo, durante los 1900, durante el siglo XX. ¿A poco es tan importante? Honestamente, yo creo que yo comparo a Emmeline Pankhurst. Yo le doy a Emmeline Pankhurst, una de las feministas más representativas del movimiento sufragista, una importancia parecida a algún líder religioso, no menos, a nivel de Cristo, a nivel de Mahoma. ¿Por qué? A ver, quiero contarles. Bueno,
ya les he contado anteriormente que según yo el feminismo es filosofía, es una forma de filosofía. Entendiendo filosofía según la definición de Karl Marx, quien decía que la filosofía no se trataba de entender el mundo, no es una mera curiosidad, así como, ¿por qué el cielo será azul? No, la filosofía no se trata de entender el mundo, sino de cambiarlo. Es decir, son ideales, es luchar por lo que crees correcto, es modificar las condiciones de la vida de muchas personas. Y ahí, bueno, Emmeline Pankhurst cambió, Emmeline Pankhurst, y no solamente ella, claramente, Emmeline Pankhurst en Inglaterra, en México, Hermila Galindo, en España, me parece que se llama Campo Amor. En fin, en cada país empezaron a surgir diferentes feministas que lucharon por el derecho al voto. Y quiero decir que el derecho al voto no era solamente una lucha política, solamente política. Era una lucha política social muy importante. A ver, no era solamente que las mujeres no pudieran votar. Eso es la manifestación de algo más. Se decía, por ejemplo, y es que esto es desde muy antiguo, se decía, por ejemplo, en la época de los antiguos griegos, que no había mujeres griegas. Y ustedes, claro, se pueden preguntar, y yo lo haría también, ¿no había mujeres griegas? ¿Y cómo nacían los griegos? ¿Brotaban de la tierra como margaritas? ¿Cómo no había mujeres griegas? Había madres de griegos, pero no mujeres griegas. ¿Por qué no? Porque no tenían ciudadanía, no eran ciudadanas. Las mujeres solamente eran el modo en el que los hombres llegaban al mundo. Es que las mujeres, durante la época romana, por ejemplo, con los censos de población, no eran contadas. Entonces, literalmente no contaban, no eran importantes. Eventualmente empiezan a contarlas a la mitad y bueno, sobre las condiciones de vida de las mujeres en diferentes épocas estaría muy interesante un video que ahorita no lo vamos a hacer. Pero, como las mujeres como no eran ciudadanas, bueno, actualmente si un hombre se quiere comprar una casa, o un hombre o una mujer se quiere comprar una casa, pues van a tener que firmar algunos papeles. Porque su firma vale, porque son ciudadanos, porque tienen la posibilidad de comprar, de vender, de heredar, en fin, tienen una actividad como personas que son. Antes no, digamos, las mujeres no, las mujeres si querían hacer algo, es que no podían heredar, por ejemplo, o comprar, porque tenían que tener la autoridad de una persona con una firma valiosa, de una persona adulta, es decir, de un papá, de un esposo o de un hijo. Porque la mujer jamás, sin importar la edad que tuviera, jamás iba a ser mayor de edad. Siempre iba a ser una niña. Nunca iba a ser independiente, siempre a la sombra de algún hombre que la ayudara. Por eso era tan terrible cuando en la Edad Media, por ejemplo, una mujer quedaba sola porque pues era en un estado de indefensión. Para que veamos de qué estamos hablando, el matrimonio se decía que era la unión entre un hombre y puntos suspensivos para que ustedes imaginen y me digan, entre un hombre y una mujer, entre un hombre y otro hombre. El matrimonio era un pacto económico. Era la forma en la que dos familias iban a entroncar, la familia del novio con la familia de la novia. Y entonces
Los estoy hablando, me estoy enfocando principalmente en Roma, pero esto en realidad continuó siendo después de caído el Imperio Romano durante la Edad Media y durante la era moderna. Era básicamente entonces la unión del suegro con el yerno, y el yerno era como un vehículo un poquito más importante, pero era en realidad la unión de ambos paterfamilias, de las familias de uno y otro cónyuge. Entonces, si todo eso fue así, desde la época de los antiguos griegos, pasando por los romanos, continuando en la Edad Media, después en era moderna, es decir, del año 3000 antes de Cristo al año 1900, fueron casi 5000 años de una minoría de edad de las mujeres. Bueno, Emmeline Pankhurst y otras sufragistas llegaron a cambiar eso. Llegaron a decir, ¡basta ya! Y entonces cambiaron la vida de lo que es en realidad la mitad de la población. Entonces, si Emmeline Pankhurst y otras sufragistas, otras feministas a lo largo y ancho del mundo, cambiaron la vida de la mitad de la población mundial, ¿qué gran conquistador puede decir que tuvo tanta influencia? Honestamente, yo no creo que Julio César haya tenido tanta influencia, o Carlos V, o Hernán Cortés. Híjole, ahí sí es conectar mucho, pero ¿qué personaje histórico tuvo tanta importancia que su imperio realmente haya tenido repercusión en la mitad de la población mundial? Para mí, por eso digo, Emmeline Pankhurst pongo su importancia al nivel superior al de cualquier filósofo. Y si entendemos filosofía como cambiar el mundo, para mí es una filósofa más importante que el mismísimo Platón. Entonces sí, claro, el sufragismo es importante, sí. Y miren, o sea, como ya les decía, esto es en la primera mitad del siglo XX. Es decir, en un lapso relativamente pequeño, de 50 años, un poco más, porque el sufragismo empezó poco antes de los 1900. A ver, podemos decir incluso más, ¿no? Que el sufragismo empezó... El sufragismo ya había empezado desde... A ver, podríamos rastrearlo incluso hasta la Revolución Francesa en 1789. Pero no había tenido fuerza. Eran las mujeres pidiendo, yo quiero votar. Y los hombres diciendo, no, por favor, no. Las mujeres pidiendo permiso. Había tenido una mayor fuerza los últimos, la segunda mitad del siglo XIX, de 1850 a 1900. Pero nuevamente seguía siendo lo mismo, mujeres pidiendo permiso. Fue con Emmeline Pankhurst y Luspo, en Inglaterra, que dijeron, basta ya. Nosotras no vamos a pedir algo que nos corresponde, vamos a exigirlo. Y hechos, no palabras. Entonces, la verdad es que sí. Y lo lograron. Emmeline Pankhurst en Inglaterra fue una bola de nieve, fue una avalancha. Y entonces tenemos a Hermila Galindo en México, tenemos a diferentes sufragistas en diferentes partes del mundo. Cada quien puede tener la suya un poco. Además de Hermila Galindo en México, puesto que estamos en México, vamos a mencionar también a Elvia Carrillo Puerto. En fin, esta época, claro que es importante y merece conmemoración, merece que la recordemos, que se le conozca mucho más de lo que en realidad es conocida. Tenemos que darle importancia a esto, tenemos que acordarnos. Si el 8 de marzo es celebración de esto, yo creo que entonces, pues sí,
sin lugar a dudas, es más importante que el 19 de noviembre.